Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos una vez más. Damos gracias al Señor por el privilegio de compartir la palabra de Dios y pues traemos una serie de temas. Estamos estudiando la ruta del líder, de la conversión al liderazgo, los fundamentos de la fe cristiana, cómo empezar a crecer en la fe y discipulado cristiano. Tema para hoy, la iglesia del Nuevo Testamento. Y quiero decirles que con este tema finalizamos el primer nivel de la ruta del líder, sobre los fundamentos de la fe cristiana. Y daríamos paso al segundo nivel, que sería un tema, una serie relacionada a la célula, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a la lectura de hoy en San Mateo capítulo 16 y versículo 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Cuando hablamos de iglesia en el Nuevo Testamento, la pregunta que está ahorita en el aire es: ¿qué significa iglesia para usted? ¿O cuáles son las características que toda iglesia posee? Pregunto, ¿cree que la iglesia ha sido igual en todos los tiempos y no ha cambiado hasta el día de hoy? Bien, podemos decir que la iglesia no es el edificio donde se reúnen los cristianos. Eso no es la iglesia. En el Nuevo Testamento, el término iglesia procede del griego eklesia, que significa asamblea. Es una congregación que el Dios vivo junta alrededor de su Mesías Jesús. En los primeros siglos de existencia de la iglesia no tuvo locales donde se reunían, sino que hubieron muchos años de persecución. La iglesia se reunía muchas veces en cuevas, en las casas, clandestinamente. Pero no se tenía la costumbre de congregarse en edificios. Los cristianos se reunían en las casas. El poder estar en edificios fue posible hasta el año 300 de nuestra era, cuando se cristianizó el Imperio Romano. Así comenzó la iglesia a alejarse del modelo bíblico inicial. Los primeros cristianos eran judíos. Ellos tenían la costumbre de reunirse en las casas para leer, estudiar y comentar las escrituras. Los primeros cristianos veían a la iglesia como una continuación del judaísmo, por lo que continuaron con esa costumbre de reunirse en las casas. En Filemón, versículo 1 y 2, la escritura dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. Nosotros también, como iglesia Elim, tratamos de mantener el modelo bíblico, congregar a sus miembros en las casas. Seguimos el ejemplo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían edificios donde congregarse. Entonces la pregunta surge: ¿cómo hacían para proclamar el evangelio? Bueno, ellos asistían a las casas y lugares públicos y desde ahí predicaban las buenas nuevas de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 46, la escritura dice de la siguiente manera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. La iglesia en Jerusalén, particularmente, se reunía afuera del templo. En los patios grandes del templo también Jesús había enseñado, y ahí se aglutinaban mucho pueblo y se les anunciaba el evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 20 y versículo 20, dice la escritura: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén. En esta lectura,
el apóstol Pablo nos dice dónde él acostumbraba enseñar. Y así en cualquier país donde los cristianos llegaban, se reunían a proclamar al Señor en lugares públicos y en las casas. Esto sucedió por 300 años. La iglesia del Nuevo Testamento avanzó rápidamente, crecía y crecía, dice la Escritura, y se añadían cada día los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué creció? Porque no se quedó encerrada en un edificio. Después de meditar en este tema y de una manera sencilla, breve, la iglesia del Nuevo Testamento vemos cómo se reunía. Pregunto, ¿cuál es el modelo que la iglesia debe seguir hoy en día? ¿Sí? Amén. Pues ese es el modelo que tenemos hoy. Esa invitación es a unirse, unámonos también nosotros a la predicación en las casas. Como les decía al principio, con este tema finalizamos esa serie de temas de fundamentos de la fe cristiana y le damos paso a la célula. La célula o reuniones en las casas. Estamos todos invitados a darle continuidad a este seminario y vamos a aprender qué es una célula, cómo se multiplica y vamos a aprender mucho de parte de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.